Transcripción genética. La transcripción del ADN es el primer proceso de la expresión genética, mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteína utilizando diversos ARN como intermediarios. Durante la transcripción genética, las secuencias de ADN son copiadas a ARN mediante una enzima llamada ARN polimerasa, ARMP, la cual sintetiza un ARN mensajero que mantiene la información de la secuencia del ADN. De esta manera, la transcripción del ADN también podría llamarse síntesis del ARN mensajero. Transcripción en eucariotas. En el caso de las eucariotas, el proceso se realiza en el núcleo, y es similar al de las procariotas, pero de mayor complejidad. Diferentes ARMP transcriben distintos tipos de genes. La ARMPI transcribe los pre-ARM, mientras que la ARMPI y ARMPI transcriben los ARN ribosomales y ARNT, respectivamente. Los ARNs transcritos son modificados posteriormente. El pre-ARM, por ejemplo, sufre un proceso de maduración que tras cortes y empalmes sucesivos elimina ciertos segmentos del ARN llamados intrones para producir el ARN final. Durante este proceso de maduración se puede dar lugar a diferentes moléculas de ARN, en función de diversos reguladores. Así pues, un mismo gen o secuencia de ADN puede dar lugar a diferentes moléculas de ARN y por tanto, producir diferentes proteínas. Otro factor de regulación propio de las células eucariotas son los conocidos potenciadores, en inglés, enhancers, que incrementan mucho, 100 veces, la actividad de transcripción de un gen, y no depende de la ubicación de estos en el general. Etapas de la transcripción. Clásicamente se divide el proceso de la transcripción en 3 etapas principales: iniciación, elongación y terminación, pero realmente se pueden diferenciar 5 etapas. Preiniciación. Al contrario de la replicación de ADN, durante el inicio de la transcripción no se requiere la presencia de un cebador para sintetizar la nueva cadena de ARN. En este caso, antes del inicio de la transcripción se necesita toda una serie de factores de transcripción, proteína, que ejercen los factores de iniciación. Estos se unen a secuencias específicas de ADN para reconocer el sitio donde la transcripción ha de comenzar. Esta secuencia de ADN en la que se ensamblan los complejos de transcripción se llama promotor. Los promotores se localizan en los extremos 5 terminales de los genes, antes del comienzo del gen, y a ellos se unen los factores de transcripción mediante fuerzas de Van der Waals y enlaces de hidrógeno. Los promotores tienen secuencias reguladoras definidas, muy conservadas en cada especie, donde las más conocidas son la caja Tata, situada sobre la región -25 en el caso de eucariotas. La formación del complejo de transcripción se realiza sobre el promotor Tata, allí se forma el núcleo del complejo de iniciación. Sobre la caja Tata se fija una proteína de unión, TBP, que forma parte del factor de transcripción TFID. TF proviene del inglés, Transcription Factor. Después, a ellos se unen otros factores de transcripción específicos. TFIB se une a TBP, TFIA, opcional, que estabiliza el complejo TFIB-TBP, luego se une el complejo TFI-FI-ARN polimerasa, y al final TFIA y TFIH. Todo ello forma un complejo que se llama complejo de preiniciación cerrado o PIC. Cuando la estructura se abre por mediación del factor de transcripción TFIH, da comienzo la iniciación y al complejo abierto, por su acción helicasa dependiente de ATP. Iniciación. Primero, una helicasa separa las hebras de ADN en estas denominadas cajas Tata, ya que entre adenina y timina se establecen 2 enlaces de hidrógeno, mientras que entre citosina y guanina se forman 3. Posteriormente se unen los factores y las proteínas de transcripción, TBP, TF2D, TF2B, permitiendo, de esta manera, el acceso de la ARN polimerasa al molde de ADN de cadena simple, siendo esta la última en posicionarse. Aunque la búsqueda del promotor por la ARN polimerasa es muy rápida, la formación de la burbuja de transcripción o apertura del ADN, y la síntesis del cebador es muy lenta. La burbuja de transcripción es una apertura de ADN desnaturalizado de 18 pares de bases, donde empieza a sintetizarse el ARN cebador a partir del nucleótido número 10 del ADN molde de la burbuja de transcripción. La burbuja de transcripción se llama complejo abierto. La ARN polimerasa es una enzima formada por 5 subunidades, 2 subunidades, una subunidad ADA' y una subunidad que tiene como función la unión de ribonucleótidos trifosfato.
Cuando se forma el complejo abierto, la ARN polimerasa comienza a unir ribonucleótidos mediante enlaces fosfodiéster, y una vez que se forma el primer enlace fosfodiéster, acaba la etapa de iniciación y comienza así la siguiente. Disgregación del promotor. Una vez sintetizado el primer enlace fosfodiéster, se debe deshacer el complejo del promotor para que quede limpio y pueda volver a funcionar. Durante esta fase hay una tendencia a desprenderse el transcrito inicial de ARN y producir transcritos truncados, dando lugar a una iniciación abortada, común tanto en procariontes como eucariontes. Una vez que la cadena transcrita alcanza una longitud de unos 23 nucleótidos, el complejo ya no se desliza y da lugar a la siguiente fase, la elongación. La disgregación del promotor coincide con una fosforilación de la serina 5 del dominio carboxilo terminal de la ARN polimerasa, que es fosforilado por el TFIH, que es una proteína quinasa dependiente de ATP. Elongación. El ARN polimerasa cataliza la elongación de cadena del ARN. Una cadena de ARN se une por apareamiento de bases a la cadena de ADN, y para que se formen correctamente los enlaces de hidrógeno que determina el siguiente nucleótido del molde de ADN, el centro activo de la ARN polimerasa reconoce a los ribonucleótidos trifosfato entrantes. Cuando el nucleótido entrante forma los enlaces de hidrógeno idóneos, entonces la ARN polimerasa cataliza la formación del enlace fosfodiéster que corresponde. A esto se le llama elongación, la segunda etapa de la transcripción del ARN. Terminación. Al finalizar la síntesis de ARN, esta molécula ya se ha separado completamente del ADN, que recupera su forma original, y también de la ARN polimerasa, terminando la transcripción. La terminación es otra etapa distinta de la transcripción, porque justo cuando el complejo de transcripción se ha ensamblado activamente debe desensamblarse una vez que la elongación se ha completado. La terminación está señalizada por la información contenida en sitios de la secuencia del ADN que se está transcribiendo, por lo que la ARN polimerasa se detiene al transcribir algunas secuencias especiales del ADN. Estas secuencias son ricas en guanina y citosina, situadas en el extremo de los genes, seguidas de secuencias ricas en adenina, formando secuencias palindrómicas, que cuando se transcribe en el ARN recién sintetizado adopta una estructura en horquilla que desestabiliza el complejo ARN-ADN, obligando a separarse de la ARN polimerasa, renaturalizándose la burbuja de transcripción, y generando una secuencia repetitiva de uracilo al final de la cadena de ARN. Algunas secuencias de ADN carecen de la secuencia de terminación, sino que poseen otra secuencia a la que se unen una serie de proteínas reguladoras específicas de la terminación de la transcripción como RO. Véase también enlaces externos. Véase también